Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, que la paz del sábado sea con cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, la paz para todos ustedes. Este es el hermano Álvaro Eliyahu Bayona Ben Yosef. Álvaro Elías Bayona, hijo de Yona, Ben Yosef, hijo de José, de la organización Shalom Haverim, aquí desde el área metropolitana de New York, sirviéndoles a todas las naciones, especialmente de habla hispana. Estamos desarrollando los temas relacionados con Bereshit. Bereshit en hebreo significa en el principio, en el comienzo, o lo que conocemos secularmente como Génesis, en hebreo es Bereshit, y estamos desarrollando este tipo de estudios, analizando los versos de las Santas Escrituras que Hashem Elohim le entregó al pueblo hebreo, para que asimismo el pueblo hebreo se lo hiciera conocer a todas las naciones, y todas las naciones se santificaran, fueran santos, como Elohim es santo. Así pues que seguimos con este estudio y estamos analizando los eventos que sucedieron alrededor del diluvio, Hamabul en hebreo, que significa el diluvio. Estos eventos por los cuales conocemos la misma historia, así nos lo afirma, que en las montañas de Ararat, arriba de Turquía, se encontró lo que correspondería a un gran arca. Obviamente ya las fotografías que se ven sobre el terreno pues reflejan ya, son composiciones rocosas, pero que dan la misma fisonomía, la misma estructura de un arca grande, la que posiblemente fue la que albergó a tantos animales y a la familia de Noah, por la cual se repobló el mundo de nuevo, como consecuencia de las aberraciones, de los pecados que los hombres de esa generación habían estado cometiendo año tras año, y no paraban, no oían razones. Hashem les envió este mensajero Noah, pero tampoco quisieron escuchar, sino hasta el momento ya último, cuando muchos acudieron a tratar de meterse a la fuerza dentro del arca, pero ya era demasiado tarde. Así pues seguimos con ya el desarrollo del diluvio en sí, y vamos a leer lo que en hebreo nos dice. Bendita sea la palabra del Eterno. Behamajim gaberu meod al haares vayir husu kol jeharim hakebohim asher tahat kol hashamajim. Y las aguas aumentaron mucho sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los montes altos que estaban debajo de todos los cielos. Hameshes re amach milmalá gabru hamajim vayehusu jeharim. 15 codos para arriba aumentaron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Vayigba kol basar haromes al haaretz baof ubamechema ubachaya ubekol hashoretz al haaretz bekol hadam. Y murió toda criatura que se mueve sobre la tierra, así de ave como de cuadrúpedo, y de animal, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Kol asher nismat ruach hayim beapach mikol asher beharabá metú. Todo lo que tenía soplo de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca murió. Vayimach et kol
Hayekum asher al penei haadama me'adam ad behema ad remes be'ad of hashamajim vayimahu min haaretz vayishaer ach Noach ba'aser ito bateva. Y destruyó toda la existencia que había sobre la faz de la tierra, del hombre hasta el cuadrúpedo, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos. Y fueron destruidos de la tierra. Y quedó solamente Noach y lo que había con él en el arca. Vayihberu Hamajin al Haaretz Hamishim umeat yom. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vayizkor Elohim et Noach beet kol hachaya beet kol havechema asher ito bateva vayaver Elohim ruach al haaretz vayashoku hamayim. Y se acordó Dios de Noé y de todo animal y de todo cuadrúpedo que estaban con él en el arca. E hizo Dios pasar espíritu de consuelo sobre la tierra, y se aquietaron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las ventanas de los cielos, y cesó la lluvia de los cielos. Vayisachru mayenot techom barubot, Hashamayim vayikale hageshem min Hashamayim. Y volvieron las aguas de sobre la tierra, retirándose continuamente, y menguaron las aguas al fin de 150 días. Batanaja tevava jodesh hasvi'i, veshiva azar yom la jodesh al jarei ararat. Y se posó el arca en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Ahora vamos entonces a seguir con el verso Bataram meal haaretz, y se levantó de sobre la tierra. Dice Rashi, el arca estaba hundida en el agua 11 codos, como un barco cargado que se hunde un poco en el agua. Los siguientes versículos lo confirman. Vaigaberú, se intensificaron por sí solas. En el versículo que lo precede se ha mencionado que el diluvio mismo, en forma de lluvia, estuvo 40 días en la tierra. Por lo tanto, esta intensificación de las aguas necesariamente ocurrió después de los 40 días de lluvia. Ellas no se intensificaron por causa de la lluvia, sino por sí mismas, dice Guyarie. La intensificación se debía a la fuerza de las aguas subterráneas que habían salido de las profundidades, dice Mizrahi. Y es curioso ver que pocos días atrás, viendo un documental que conocemos en el mundo, los documentales de la National Geographic, los investigadores, los científicos también llegaron a esa misma posición de que hubo ciertas aguas subterráneas que comenzaron a brotar. Es decir, que no solamente hubo las aguas que caían de los cielos, sino que se estrellaban al mismo tiempo con las aguas que brotaban de dentro de la tierra. Es decir, eran unas aguas ya calientes. Por lo tanto, aquí hubo un choque de energías, ¿no? Lo frío con lo caliente. Y es lo que la Torá y los sabios nos han manifestado desde hace muchísimos años. Estamos hablando cuando todavía no existía ni la televisión, ni mucho menos la National Geographic, ni los científicos que hoy pues tienen a su favor tantos mecanismos y tanta técnica para poder confirmar todos estos eventos. Y realmente me sorprendió porque ellos confirmaban días atrás, repito, que encontraron que también las aguas del diluvio no solamente fueron las que cayeron, sino las que brotaron de dentro de la tierra, que salieron a flote. Unas bajaban mientras las otras subían.
Bien, sigue el verso, dice Hamesh re amach milmalá. Dice 15 codos por encima. Es decir, por encima de la altura de las montañas, una vez que las hubieran ya igualado las cimas de las montañas. Vale decir que si el monte más alto, que es el Everest, 15 codos arriba del Everest, subieron las aguas. 15 codos, pues estamos mirando, analizando qué sería la dimensión de esta distancia, ¿no? Somos 15 codos. Sí, siempre bastante alto. Dice el verso enseguida, Nishmat Ruach Hayim. Nishmat Ruach Hayim. Aliento de espíritu de vida. Esta frase significa aliento, o sea, alma, de espíritu de vida. El vocablo no significa alma en sí, sino aliento, respiración. En hebreo la palabra neshima se refiere al aliento y la respiración física de un ser vivo, neshima, un ser vivo animal o humano. Mientras que la palabra neshama tiene un sentido espiritual, la neshama, la del alma, con la cual nosotros nos ponemos en contacto con el Eterno y con las cosas del cielo, pues se refiere al alma superior, exclusiva del ser humano, que esta alma no la tienen los animales. Por eso es la diferencia entre neshima y neshama, que es la exclusiva del ser humano y que está asociada con el intelecto, porque bien sabemos que los animales no tienen intelecto. Un ejemplo de esta última acepción la vemos en el verso 2.7, donde se dice que Dios sopló en el ser humano Nishmat Hayim, lo que en el Targum traduce como espíritu parlante. En el caso de los animales, estos poseen nefesh o nefesh, cierta clase de alma en contacto estrecho con el cuerpo, pero se diferencia de que no es propiamente intelectual. El significado de lo que Rashi quiere exponer cuando usa la palabra nishmat quiere decir que todos los seres vivos cuya vida dependía de la respiración murieron, perecieron. Podemos pensar entonces que los peces no, y la serpiente tampoco, a pesar de que la serpiente fue causante del pecado de Adán y Eva, fíjense ustedes. Ella también sobrevivió, porque pues también Dios ordenó que todo lo que se arrastrara, incluyendo la serpiente, también fuera salva. Y a pesar de eso conocemos que la serpiente también se mueve fácilmente sobre las aguas. Muy bien, Asher be Harabá, que había en lo seco, fue lo que pereció, pero no los peces del mar, como ya dijimos. Basados en Sanedrín 108a, Rashi nos manifiesta que la razón por la cual Dios destruyó a los animales terrestres fue debido a la violación de la prohibición de cruzarse entre sí. Pero sin embargo, los peces no se hallaban bajo el dominio de los seres humanos, y estos no hicieron cruzas entre sí. Por ello se salvaron de la destrucción, es lo que nos dice Guyarien. Podríamos agregar aquí que en los tiempos que estamos viviendo actualmente, puede ser que el Mashiach venga pronto, la situación no difiere mucho de esa época, porque vemos las cantidades de cruces que los científicos están haciendo con las células madres, tanto de seres humanos como de animales, que las están cruzando entre sí, sin hablar de los cruces, de los injertos que se han estado haciendo con las especies vegetales. Por lo tanto, la humanidad está cayendo de nuevo en los mismos pecados que cayó en la generación del diluvio.
Por fortuna, la gran diferencia es que en esa época solamente Noé se salvaba de aquellos gente malosa que pues realmente Noé no era que fuera un ser extraordinario, vale decir, a la calidad de Abraham Avino, Abraham nuestro padre. Pero de entre todo lo malo, era el menos malo. Por eso se salvó él y sus hijos, y las mujeres de sus hijos, su esposa. Si de entre lo peor, lo menos peor fue Noah. Hoy día, pues, tenemos, bendito sea el Eterno, al pueblo de Israel, que todavía se santifica a diario y espera ansioso la llegada del Mashiach, para que establezca ese gobierno que ansiamos, que esté bajo la regla de la Torá. Debemos recordar que cuando el Mashiach venga, el único documento el cual va a tener a la mano para gobernar a las naciones no va a ser el libro de los islámicos, lo que tenga que ver con Mahoma, no va a ser tampoco el Nuevo Testamento, como pues infortunadamente creen los cristianos. Solamente va a ser un libro que se llama Torá. ¿Por qué? Porque si recordamos, una de las leyes que Hashem estableció para los reyes de Israel era que cada rey debía hacerse su propia versión de la Torá, es decir, mandarse a hacer por un escriba una Torá para él, que nunca se apartara de él donde el rey estuviera, y otra Torá para el pueblo, es decir, que hubiera el testimonio de que lo que el rey estaba leyendo también estaba leyéndose en lo que el pueblo tenía en sus manos. Por lo tanto, si esta norma es vigente, como creemos que la Torá es vigente hasta el día de hoy, hasta el día en que venga el Mashiach y nos dirijamos ya por último al Olam Jabá, al mundo venidero, el Mashiach, el único documento que por ley, que por mandamiento va a tener en la mano para gobernar, se va a llamar la Sagrada Torá. Eso no tiene cambio, eso no tiene, como dicen en algunas partes, vuelta de hoja. Así que todos aquellos que aman al pueblo judío, que aman a Israel, que quieren a Israel, que hacen esfuerzos por Israel, comienzan a esforzarse por estudiar Torá, por amar la Torá y por no negar la Torá. Porque esta generación, como vuelvo y repito, ya en nada se diferencia mucho de la generación del diluvio, salvo por los sadiquín, por los justos, hermanos nuestros judíos, que cada día se esfuerzan por estudiar Torá y por enseñar Torá. Bendito sea el Eterno que nos permite tener la Torá para transmitirla. Bien, sigamos, y dice, Vayimat, desintegró. En esta frase, el verbo Vayimá está en el modo kal, o sea, activo, y no en el modo nifal, pasivo, y pertenece a la misma raíz que las formas verbales vayifem, se volteó, y vayiven, construyó. Toda raíz verbal cuya letra final de la raíz sea la letra het, al colocar las letras serviles bet y yot, letras bet y yot, la yota o la letra B, al principio de la palabra, la yot es vocalizada con hirik, como en este caso. Es decir, la letra yota no se vocaliza como i, para decir ya, sino como hirik. La letra final de la raíz, la letra het, se pierde en las conjugaciones en futuro. Esa es una norma que se debe tener para estudiar hebreo. La letra final de la raíz, la letra het, se pierde en las conjugaciones en futuro. Et Noah, Noah, perdón, solo Noah, solo sobrevivió Noah.
Esta frase significa que únicamente Noah sobrevivió. Este es su sentido simple, pero según un midrash agádico, Noah sufría y escupía sangre por el trabajo que le implicaba la atención de los animales domésticos y el de las bestias. Hay quienes opinan que demoró la comida del león y esto lo mordió. Acerca de él está escrito: he aquí que el justo será retribuido en la tierra, como dice Mishlei, Proverbios 11:31. Vemos pues entonces que Noah sufrió por estar atendiendo a los animales. Él pues tenía el liderazgo en esa tarea. Y como dijimos en alguna ocasión, no era nada fácil estar atendiendo a los animales cada día, sacando los excrementos de los animales y llevándolos hacia el nivel inferior. Recordemos que el arca tenía 3 niveles. El nivel de arriba para los seres humanos, las mujeres separadas de los hombres. El nivel del medio para todos los animales. Y obviamente también en el nivel de arriba tenían lo que eran las verduras, los alimentos que mediante el pacto que Hashem Adonai hizo con Noah no permitió que se pudriera ninguno de estos alimentos, que todos eran vegetales. Recordemos que el hombre era vegetariano hasta ese momento. Por eso no encontramos que hubiese tenido carne de un animal muerto, sino que todo eran vegetales, frutas y vegetales. Bien, seguimos. Vayizkor Elohim. Dios recordó. ¿Qué fue lo que recordó? Este nombre divino, Elohim, representa el atributo de justicia, como ya lo hemos visto muchas veces, el cual se transforma en atributo de misericordia. El atributo de justicia se transforma en atributo de misericordia. Esa es la cualidad bendita de Elohim Adonai. Gracias a la plegaria de los justos. Es decir, cuando un justo está en plegaria con el Eterno, el atributo de justicia, es decir, cuando Hashem tiene que hacer justicia, así sea una justicia que vaya a ser mala o fuerte para una persona, pues esa plegaria la transforma en misericordia. Y por eso vemos que entonces el Eterno tiene misericordia cuando un justo clama al Eterno. Así pues que la maldad de los malvados transforma el atributo de misericordia en atributo de justicia. Es inversamente proporcional. Por eso, pues es lo mejor siempre estar en plegaria delante del Eterno para que la justicia del Eterno se transforme en misericordia, porque vimos que la misericordia la transforman los malos en atributo de justicia, en lo que respecta del nombre de Elohim. ¿Cómo se declara con respecto al castigo que Dios envió? El Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y el Eterno dijo: desintegraré al hombre. Y este último es el nombre divino que representa el atributo de misericordia. Dice: Vayizkor Elohim et Noah. Dios recordó a Noah. ¿Y qué recordó sobre los animales que estaban en el arca? Como se indica a continuación, el mérito de que no habían corrompido sus hábitos naturales antes de entrar en el arca, y además que no habían cohabitado entre sí dentro del arca. Es decir, los mismos animales también se les dio la misma orden. Ustedes no pueden cohabitar, la pareja. Tienen que mantenerse castos mientras permanecen en el arca. Fue la orden que Hashem Adonai les dio a cada uno de los animales. Entendamos que si aún a nosotros un animal no nos entiende, a menos que sea un perro bien inteligente, bien entendido, mejor, a Elohim, pues todos los animales le obedecen, así como también las piedras le obedecen, y las piedras hablan con Elohim. Dice, como Rashi señaló anteriormente, en aquella época los animales se habían cruzado entre sí, excepto las especies que entraron en el arca. Aunque esto no quiere decir que las especies habían corrompido sus hábitos naturales al cruzarse entre sí por voluntad propia,
sino que la gente de dicha generación se dedicó a cruzar a los animales entre sí, lo que provocó un cambio en sus hábitos naturales, y luego por sí solos siguieron cruzándose. Es decir, los animales ya entendieron que eso era natural entre ellos, pero por lo que el hombre los llevó hasta ese punto, la maldad del hombre llegó hasta el punto de que les cambió a los mismos animales su comportamiento natural de vida, que es lo que, vuelvo y repito, estamos viendo que hoy está sucediendo en todo lo largo de nuestra tierra, el globo. Dice el verso: vaya a ver Elohim Ruach. Entonces hizo Dios pasar un viento, un espíritu de consolación y de calma pasó delante de él. Al Haaretz, sobre la tierra. En este caso, al significa por los asuntos de la tierra. Dice: vaya Shoku, las aguas se calmaron. Vaya Shoku, se calmaron. ¿Quiénes? Las aguas. Este verbo es similar en el significado al de la frase cuando se apaciguó la ira del rey, que está en Esther 2.1. Es un vocablo que implica que una cólera se calma. Dice: Vallisacru Maginot, fueron cerradas las fuentes del abismo. En relación a cuando las fuentes subterráneas se abrieron, está escrito todas las fuentes. Sin embargo, aquí no está escrito que todas se cerraron, porque permanecieron abiertas las que eran necesarias para el mundo, como las aguas termales de Tiberia o Tiberiades y otras similares. Muy bien, mis amigos, ya el tiempo se nos agotó. Espero verlos en nuestro próximo programa para seguir concluyendo este bonito tema sobre el diluvio. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.